Buenos días. Josué capítulo 24, versículo 14 y 15. Dice: ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Mira la última frase. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esta palabra poderosa del Señor. Yo y quién? Mi casa. Yo y mi casa. Miren que sí se puede decir primero yo y fulano, ¿verdad? Yo y mi casa serviremos a Jehová. Siempre me he preguntado, ¿por qué Josué pudo decir yo y mi casa? ¿De dónde le salió a él esa frase? Porque yo lo veo ahí, no sé, obsérvelo bien, mire bien la frase, porque yo veo a ese hombre muy seguro de lo que está diciendo. O sea que parece ser, hermanos, que el hombre está convencido de que este también es el querer de la esposa. Está convencido de que esta es la disposición también de los hijos. No se puede lanzar esta expresión si toda la casa no está dispuesta. Es muy complicado, hermano. ¿Sí? Pero mire bien, el versículo 14, por favor. ¿Lo tienen, verdad? Versículo 14. Lo tienen ahí, mírenlo bien detenidamente. Versículo 14. ¿Sí? Dice: ahora pues temed. ¿Dónde empieza todo? En el temor. Uno se asusta, hermano, cuando ve la palabra integridad. Y dice: no, es que yo no soy íntegro, yo no lo puedo servir a Dios. No se asuste con esa palabra, que es bendita. Empiece por donde es el principio. El principio es el temor. Acuérdese que el temor, el principio de la sabiduría está ¿dónde? En el temor. ¿Cuántos de los que estamos acá tememos a Dios? ¿Y qué es temor de Dios? ¿Sí? ¿Cuántos respetamos la presencia de Dios? Temer de Dios, no temer a Dios. ¿Está escuchando, verdad? Temer de Dios es respetar su presencia. Ahora, si usted se pregunta dónde está su presencia, allí se dará cuenta dónde usted debe respetarlo. ¿Sí? La presencia de Dios. Hoy no vamos a hablar tanto de esto, es para tener una idea. Le vamos a repetir, hermanos, algo aquí. Y lo que está expresando este hombre, escuche bien, por favor, mucha atención, es que si las personas que están a su alrededor quieren inclinarse a otros dioses, quieren servir a otros seres, él está diciendo, está diciendo que hay una decisión tomada de corazón. Está diciendo, ya no quiero hacer otra cosa diferente que temer y servir a Dios. ¿Listo? Vamos al Nuevo Testamento, a Hechos, porque hay una expresión que mirábamos en estos días, en algunas partes la leíamos. Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 17,
perdón, capítulo 16. En el versículo vamos a leerlo desde el 28. Dice, Hechos 16, 28, mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Voy a repetir, temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Yo y mi casa, acuérdese, ¿no? Aquí tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa, oiga, con toda su casa de haber creído. ¿Qué tiempos aquellos? El evangelio llegaba a una ciudad y no se bautizaba el esposo solamente. La mayoría de las veces, la casa completa, la familia completa. Por el temor, por el temblor, por el respeto, la obediencia. En el día de hoy, hermanos, vamos a hablar un poquito de nuestra casa. ¿Sí? Vamos a hablar de nuestra familia. Dios nos va a hablar de un aspecto que muy posible nos va a hacer quedar mal a todos los que estamos acá. Pero no es la idea de Dios hacernos quedar mal, hacernos sentir mal. La idea del Señor es que reaccionemos, que reflexionemos. ¿Sí? Entonces, para esto, vamos ahí mismo en el libro de los Hechos a meternos a otra casa. ¿Listo? Ya nos metimos en la casa de Josué, en la casa del carcelero. Ahora vamos a meternos en la casa de un varón. En Hechos capítulo 21, versículo 8 y 9. Hechos capítulo 21, versículos 8 y 9. Dice, al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea. Y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Ahora mire el versículo 9. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. 4 hijas doncellas involucradas en la labor. Si juntamos los 3 relatos, ya de por sí uno se queda como chiquito, ¿no? Yo y mi casa serviremos a Jehová. ¡Wow! Que la casa de el carcelero toda se convirtió. ¡Wow! Y que ahora en la casa de Felipe hay 4 muchachas metidas en el trabajo de la obra. También, ¡wow! ¿Sí? Entonces, en el día de hoy, uno está viendo, hermano, que este tipo de familias están en vía de extinción. O se extinguieron, no sé. ¿Sí? Pero, ¿cuál es la ventaja de nuestros días, hermano? Hay una luz. En cada casa que nosotros representamos, hay una luz. Y esa luz es usted y esa luz soy yo. ¿Entienden? Y vamos a mirar, con la ayuda del Señor, un dato indispensable para que Dios empiece a ayudar a cada familia. ¿Listo? Entonces vamos a Colosenses.
Y después miraremos otras carticas, como la de Romanos. En Colosenses, capítulo 3, versículo 15. Vale la pena recordar, hermanos, vale la pena tener en cuenta que la Biblia no fue escrita con esos títulos que usted encuentra allí, ni fue escrita con versículos. Lo aclaro porque aquí hay una sola idea que vamos a meditar hoy y que nos ayuda mucho a olvidarnos por unos segundos de esos numeritos y de esos titulitos para que tengamos una idea bien concreta. Mira el versículo 15. Vamos a leerlo con el 14, porque del 14 leíamos en la ofrenda. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Ahora mire esto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. ¿Por qué hice el énfasis de que esto es un solo relato? Porque mira el versículo 18, ¿para qué sirve vestirnos de amor y para qué sirve que la paz de Dios gobierne en nuestros corazones? Porque el versículo 18 va a hablar, y el 19 y el 20, de la casa. ¿Sí? Va a hablar del papel y la función de la esposa, del papel y función del esposo, y del papel y función de los hijos, y el papel y función, en el versículo 21, de los padres. Aquí está la casa, y esto nos va ayudando a mirar el tema de hoy. El tema parece ser, hermanos, que es el gobierno de Dios sobre nuestra casa. Porque antes que servir al Señor, así como lo expresó Josué, Dios debe gobernar nuestra casa para poderle servir. ¿Sí? Mire que allá dice en Josué 24:14, los que temen. ¿Sí? Los del temor. Mire que hubo un punto de partida. Entonces, hermanos, vamos a meditar mucho en esto. Y vamos a empezar haciéndonos una pregunta que está en el versículo 15. En el versículo 15 está la pregunta, ¿cuál? ¿La paz de Dios gobierna tu corazón? Y la segunda pregunta, para irnos metiendo ya en la meditación completa, es ¿quién gobierna en tu casa? ¿Sí? Es fácil darnos cuenta quién gobierna en nuestras casas. ¿Cómo lo sabemos? Los frutos que salen por cada uno, ¿sí? Cómo se habla, cómo es el trato, cómo son las relaciones. Ahí, todos estos pequeños pero grandísimos detalles nos hablan, hermanos, quién gobierna nuestra casa. Pero es que debe haber primero un gobierno personal. Dice ahí, la paz de Dios gobierne en cada corazón, en vuestros corazones. Primero tiene que haber el reinado de Dios en nuestro corazón. Por eso, hermanos, es indispensable entender la frase, el reino de los cielos se ha acercado. Por eso Jesús en todo el libro de Mateo, el libro de Lucas, él habla mucho, el reino de los cielos es semejante a. ¿Sí han leído esas expresiones? El reino de los cielos es semejante a una gran red, es semejante a un padre de familia que tenía 2 hijos. El reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza. Y tomó Jesús casi que toda la naturaleza para compararnos con el reino de los cielos. Y el reino de los cielos, hermanos, es el gobierno de Dios. A partir, escuche, del hecho de que usted lo deje mandar, primero que todo, en su corazón. Ahí es donde se revienta, hermanos, o donde se debe quebrar nuestra voluntad, nuestro ego, nuestra propia justicia, nuestra soberbia, se debe caer para que Él empiece a ser nuestro Rey soberano, como hoy lo cantamos. ¿Sí? Entonces, miremos un momentico nuestras casas, hermanos.
Y miremos junto con nuestra casa, también asimismo, nuestro corazón. ¿Qué diferencia hay entre lo que hay en nuestro corazón y lo que hay en nuestra casa? ¿Sí? El Señor aquí está diciendo que sea la paz de Dios la que hay en el corazón. Jesús lo dijo, mi paz les dejo, ¿verdad? Mi paz les doy. Ahí, hermanos, un momentito, detengámonos a meditar. Paz en mi corazón. Porque en mi corazón, cuando estuvo en el mundo, se llenó de una cantidad de cosas, de situaciones que mataron la paz para con Dios y también para con mi familia. El mundo, el pecado, el diablo y las cosas que hay en el mundo afectaron esa paz, ese gozo. Hoy es más fácil vivir en medio de discusiones. Hoy es más fácil escuchar gritos, expresiones que no son tan agradables ni al oído ni al corazón de quien la recibe, ni al oído ni al corazón de quien a veces no se merece, ¿verdad?, algo semejante. Si nos preguntáramos ahora mismo, ¿por qué todos esos hijos y esa esposa de Josué estarían dispuestos a servir a Dios? ¿Quién gobernaba la casa de Josué? ¿Quién gobernaba la casa de Felipe? ¿O la casa del carcelero? Pues les cuento que la casa del carcelero la dominaba el enemigo, ¿no? Pero ese día cambiaron las cosas. Teniendo en cuenta, quiero que recuerden esta expresión ahora. Atención. Un día había un hombre pequeñito. ¿Se acuerdan de un hombre pequeñito en la Biblia? Que se subió a un árbol de sicómoro, o sicomoro, no sé cómo se pronuncia ahora mismo, llamado Zaqueo, ¿verdad? Él quería ver a Jesús. Y Jesús le dice cuando lo ve arriba, Zaqueo, baja, porque es necesario que hoy pose yo en tu casa. Escucha esa expresión. Es necesario que hoy yo pose en tu casa. ¿Es necesario que Jesús pose en nuestra casa? Uf. Pero luego cuando entra a la casa, lanza otra expresión más poderosa todavía. ¿Se acuerdan? Hoy ha llegado la salvación a esta casa. Ahí viene la pregunta, hermanos. ¿Llegó la salvación a nuestra casa? Sí. Así no esté toda la casa todavía en Cristo, por el hecho de nosotros estar en Cristo, ya la salvación llegó a nuestra casa. Y eso, hermanos, ya es un gran privilegio. Y eso, hermanos, también es un gran punto de partida. Que Cristo y la salvación haya llegado a mi hogar, a mi techo, a mi familia, a donde yo viva, ya llegó. Ahora, ¿qué empieza y qué debe empezar a ocurrir? Volvamos a Colosenses 3:15. Atención. Entonces, a partir de ahora, hermano, para que nosotros que estamos tanto luchando por nuestros familiares, tengamos en cuenta este datico para empezar a ganarlos. ¿Cuál? Que la paz de Dios gobierne nuestros corazones. ¿Estamos? Pregunta. ¿Cuáles serían los síntomas entonces de aquel cristiano en cuyo corazón gobierna la paz de Dios? Entonces vamos a aclarar dos cosas. Primero, la paz de Dios ya está en tu corazón. Que quede claro eso. Jesús lo dijo y lo vamos a repetir. Jesús la dejó, ¿verdad? Él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. ¿Cómo lo sabemos? El día, hermanos, de nuestro bautismo fueron perdonados todos nuestros pecados. Así que a partir de ese día
nosotros estamos en paz para con Dios. Ese día Jesús nos dio su paz. Ya está ahí en el corazón. Ahora viene la otra parte. ¿Está gobernando? Sí, están las dos cosas. Ya está la paz, pero se requiere, hermanos, de que ella empiece a gobernar nuestras vidas. La paz. ¿Sí? Observa ahora entonces los detalles. Versículo 18, ahí de Colosenses 3. Entonces, ¿cómo sabe uno que esa paz está gobernando en el corazón de la esposa cristiana? Porque ella está sujeta a su marido como conviene en el Señor. Mire, no es porque él sea el macho, no es porque ella tenga que someterse. Aquí está diciendo por qué. Como conviene en el Señor. Y como esa paz también gobierna en el corazón del marido, versículo 19, ese marido ama a su mujer y no es áspero con ella. ¿Lo van viendo? Listo. La mujer reconoce que tiene un carácter no tan dócil, no tan domable. El hombre reconoce que su carácter también es medio áspero. ¿Qué hacer? Y ya lo hemos hablado. Hoy lo vamos a repetir. ¿Qué hacer? ¿Se acuerdan que lo hemos hablado? Sí, lo hemos hablado. Vamos a repetirlo. No pierda este pasaje y vamos a 1 de Pedro 3. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3. Observe ahora lo que acabamos de escuchar resumido en estos versículos. Como la esposa es la única cristiana en la casa, o como la esposa es la que debe, entonces dice aquí, para ganarse ese marido, mire, esa paz le va a ayudar, dice el versículo 1, asimismo vosotras mujeres, están sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra. Empezamos con la paz, hermanas, las de aquí de la congregación y las hermanas en otras partes que nos escuchan, a entender por qué hay que ser sujetas a los maridos. Porque con ese acto empiezo a ganar. Oiga ese dato tan hermoso. ¿Y a quién nos ganamos? A esos que yo todavía en mi casa no se han convertido y quiero que se conviertan. Entonces mi sujeción en paz como mujer es una herramienta para ganar a los no convertidos. ¿Estamos? No es, versículo 3, no es con el vestido que te ganas a la gente. Ahí dice, ¿verdad? No es con el vestido externo. Versículo 7, esa paz en ese marido lo ayuda a darle honor a su mujer. La mujer es gritona, la mujer es esto. Bueno, como el marido tiene la paz de Cristo, él no contesta en el mismo tono que ella habla. Como el marido tiene la paz de Cristo, empieza a buscar formas de ayudar a esta situación que es un caos en las familias, ¿sí? Pero todo está en el versículo 4. Tanto para el marido como para la mujer, todo está en el versículo 4. Ambos deben trabajar en la búsqueda de tener un espíritu afable y apacible. Ambos deben trabajar en la búsqueda de un carácter tierno y amable, que dice este mismo versículo en otras versiones. Entonces, ¿qué tan importante, hermanos, es que la paz de Cristo gobierne mi corazón?
Porque esto es lo que me va a ayudar en mi familia. ¿Sí? Volvamos a Colosenses 3. Estábamos en el versículo 19, ¿verdad? Ahora vamos al 20. Hijos, ¿qué? ¿En qué? ¿Por qué? Porque esto agrada al Señor. Oiga, hijos, si hay algo, ojalá lo pudieran escribir, anotar, guardarse en su corazón. Si hay algo que le pueda ayudar a ustedes en la vida suya, es mantener a Dios contento. ¿Entienden? Porque ustedes apenas están creciendo. Porque ustedes no saben lo que les viene. Ustedes no tienen idea de lo que tienen que enfrentar todavía. ¿Y qué dice aquí? Esto agrada al Señor. Hermano, hermana, amigo, que es hijo, ¿usted quiere que le vaya bien en la vida? Obedezca a papá y a mamá. Y lo vamos a repetir. ¿Cuántos compromisos tienen los padres con los hijos? ¿Usted sabe cuántos compromisos tiene un padre con los hijos? La lista es larga. Pero el compromiso que tienen los hijos con los padres son dos: escucharlos y obedecerlos. Con esto se logra un tercer propósito, que es respetarlos. ¿Sí? Ahora, ¿cuántos compromisos tienen los padres con los hijos? Ay, ay, ay. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo. Pero hermanos, si no hay paz en el corazón, es imposible obedecer. Porque lo contrario a la paz es la perturbación, y la perturbación genera rebeldía. Versículo 21. Ya lo hablamos miércoles antepasado. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Y todo esto donde recae en el versículo 15. Paz en la casa. ¿Sí? Hermanos, este tema, esta reflexión de esta palabra del Señor de hoy, es para que usted la tome a partir de hoy. Si usted antes de hoy no tenía esto claro, pues simplemente escúchela con humildad y empiece a trabajarlo, porque a lo mejor no lo tenía tan claro o no le da tanta importancia. Siempre, hermanos, que la palabra nos habla, escuche esto, la palabra nunca quiere lastimarnos, aunque por estar mal a veces nos lastima, ¿no? Pero la palabra lo que está buscando es a partir de ahora. Siempre eso es lo que busca la palabra. A partir de ahora. Empiezo a. Entonces, mi casa necesita ser gobernada por Dios. Y hay un orden, hermano. Y yo quisiera, Dios quiere que usted lo tenga muy en cuenta. Aparece en 1 Corintios, capítulo 11. Hay un orden que lo vamos a estar trabajando con la idea que el Señor ha puesto en nuestros corazones de trabajar en las casas, que lo vamos a trabajar en cada casa con la ayuda de Dios. En 1 Corintios 11, 2 y 3. El capítulo 11, versículos 2 y 3. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis, atención, escuchen, y retenéis que las instrucciones tal como se les entregué. Vea, hermano, que si el médico receta una fórmula al pie de la letra, cuánto más cuando el Señor nos habla, ¿no? Pero quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo varón,
El varón es cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. O sea que hay un orden, hermanos, establecido en la palabra. Dios, Cristo, el hombre, la mujer, los hijos. Atención a esto. Mucha atención a esto. Porque hoy no lo vamos a explicar todo, pero Dios nos va a dejar una gran idea que va a abrir nuestro corazón y nuestro entendimiento. Escuchen. ¿Por qué Dios es cabeza de Cristo? Es muy sencillo, porque Él es soberano, Él es el rey. Pero miren esto ahora. ¿Por qué Cristo es cabeza del varón? Por varias razones. Primero, porque Cristo se sujetó al Padre. ¿Están escuchando? Y porque la palabra cabeza, más que mandar, aunque Cristo manda, pero la palabra en Cristo como cabeza es que Él adquirió una gran responsabilidad con la iglesia y se sacrificó por ella. Entonces, como Cristo está sujeto al Padre, el marido, para que la casa sea gobernada por Dios, el marido debe estar sujeto ¿a quién? A Cristo. En ese mismo orden de ideas, la mujer al marido. Y miren que el orden va hermoso ahí. Y en ese mismo orden de ideas, los hijos. ¿Por qué las familias no tienen paz? Porque este orden está roto. No podemos esperar mejores resultados. Ese orden se rompió, hermano. Pero ¿qué vamos a hacer? Contamos con Cristo hoy de nuestro lado, hermanos. Contamos con la bendición de su sangre que nos redimió, ¿verdad? Contamos con la bendición de su Espíritu que mora en nosotros. Contamos con la bendición de su palabra. Contamos con la bendición de que hoy lo estamos escuchando. Entonces, yo sé que cuando uno lee esposas sujetas a sus maridos, el marido codea a la mujer. Maridos, amen a su esposa y no sean ásperos con ella. La mujer codea a su marido. Obedeced a vuestros padres. Los padres miran a los hijos. Padres, no exasperéis a vuestros hijos. Los hijos miran a los padres. No. Miremos a Cristo, hermano. Miremos a Cristo. Nos va mejor. Porque en mi papá y en mi mamá, por ahora voy a ver imperfecciones. ¿Entienden? Porque en mi esposa, por ahora, voy a ver imperfecciones. Entonces, ¿cuál es el papel mío? Atención. ¿Cuál es el papel mío? Bueno, depende. ¿En qué estás ubicado tú? Ah, yo soy el esposo, entonces tengo un papel. ¿Escuchamos? De cada uno va a tomar su papel, hermano. Si yo quiero que en la casa mía gobierne la paz de Cristo, entonces yo debo hacerme responsable de mi papel. Por eso Josué no dijo, es que nosotros en la casa vamos a servirle a Dios. No. ¿Cómo dijo Josué? Yo. Empezó por yo. Ese yo da a entender que él fue el primero en tomar. Pero no quiere decir que el primero tenga que ser fulano de tal, no. Que cada quien asuma su papel. Entonces, si yo, como padre, como esposo, o como madre, o como esposa, o como hijo, como hermano, asumo mi papel. ¿Cuál es mi papel? En la dirección que tú lo tengas, empiezo a cumplirlo. ¿Listo? Entonces, si soy esposa, empiezo a pedirle a Dios un corazón como afable y apacible. Empieza a pedirlo. Si soy hijo, para ser obediente, ¿qué necesito? Lo mismo. Un corazón afable, apacible, porque esto agrada a Dios. Y si soy esposo, gruñón, también lo mismo. Pero miren esto, hermanos. Cuando Josué dice yo y mi casa, ¿qué está diciendo ahora? Escuchen esto. Que él se tomó de la mano con su esposa y con sus hijos. ¿Entienden? Y empezaron a querer esto. ¿Y qué tal, hermanos, si hacemos los que tienen el privilegio de estar con esta posibilidad de tomarnos de las manos? O si te toca solo emprender tu papel de que la paz de Cristo
gobierne tu corazón. Posiblemente, escuche, posiblemente hoy veas lejos un hogar como el de Felipe. Posiblemente hoy veas lejos un hogar como el de Josué. Pero viene la pregunta, ¿y si nos ubicamos en el carcelero? El carcelero apenas inició su vida, fue ese día con la familia. ¿Y qué tal si nos ponemos a analizar lo que le iba a pasar al carcelero? ¿Sabe qué le iba a pasar esa noche al carcelero, hermano? ¿Qué le dijo Pablo? No te hagas daño. ¿Qué se iba a hacer él? Tenga eso en cuenta, hermano. Tenga eso en cuenta. ¿Cuántas veces nosotros quisimos tomar una decisión precipitada? Quizás no de quitarnos la cabeza, pero sí hemos estado al borde de tomar decisiones precipitadas. ¿Pero por qué? Porque en el carcelero todavía Cristo no había posado en su casa. Estuvimos algún día al borde de esa decisión, ¿verdad? Yo paso a creer que sí. No solamente de quitarnos la vida, sino de... Pero hoy Cristo está en nuestro corazón, hermanos. Y Él quiere gobernar mi vida, la vida de mi esposa, la vida de mis hijos, la vida en mi casa. Pero quiere empezar por mí. ¿Entiendes? ¿Cuántos queremos ver a nuestros familiares en Cristo? Todos. O sea, llénate de la paz de Cristo. ¿Cómo, hermano? Vamos a mirar. ¿Listo? Y con eso terminamos. Vamos ahí mismo, en Colosenses 3, ¿cómo vemos esa paz de Cristo reflejada? Lo hemos leído, lo hemos meditado, pero hoy lo volvemos a leer y hoy lo volvemos a meditar. Ahí en Colosenses 3, estamos en el relato mismo y les pedí el favor hoy que no se fijaran en los versículos para que veamos esto como un solo compacto. Y dice en versículo 8, perdón, el 5. ¿Cómo, hermanos, empezamos a permitir que la paz de Dios empiece a gobernar en nuestros corazones? Empiece a hacer morir lo terrenal en su vida. ¿Qué tal? Mira el versículo 8. Hermano, para que la paz de Cristo pueda gobernar en su corazón, tienes que dejar ¿qué? En versículo 8. Tienes que empezar a dejar la ira. Tienes que empezar a dejar el enojo. Ya no le hables más a ese ser querido bajo los efectos del enojo. Si te airas, escóndete por allá en el baño, en la cocina, en el cuarto y órale a Dios. Debes empezar a dejar la malicia. Y que salgan de tu boca palabras que no ayuden. Versículo 9. ¿Quieres que la paz de Cristo gobierne en tu vida, en tu hogar? ¿Qué hay que matar, hermanos? ¿Qué hay que matar, padres, hijos? La mentira. Es uno de los demonios grandes en los hijos. La mentira. Porque el diablo trabaja mucho a través de las amistades para hacer cosas que no convienen. Versículo 12. ¿Quieres que haya paz en tu vida? Vístete como escogido de Dios, como santo, como amado. Vístete de misericordia. Vístete de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Con todas estas virtudes del Espíritu Santo en nuestros corazones, hermanos, la cosa va a ser mejor. ¿Sí? La cosa va a ser mejor. La pregunta siempre que surge aquí, hermano, ¿y cómo se hace esto? Ya lo sabemos. Ore, lea y ore. Lea y ore de esto. Y póngase tareas. Mañana lunes voy a orar por ser más humilde. Y empiezas a orar. El martes voy a orar por mansedumbre. Voy a orar por paciencia. Pero hay que hacerlo, hermanos, para que Cristo tome control de tu vida. Versículo 13.
Hay que empezar a soportar. No se deje llenar por el diablo que ahorita mismo le manda un mensaje a su conciencia y le dice, ¿más de lo que he soportado? Sí, más de lo que he soportado. Y si tienes queja contra alguien, ¿qué debes hacer? Según el versículo 13. Si tienes queja contra el esposo, si tienes queja contra tu esposa, ¿qué te está diciendo el pasaje? ¿Debes qué? Perdonar. Nadie se debe enterar de la queja que tienes contra tu esposo. Nadie se debe enterar de la queja que tienes contra tu esposa, a no ser, ojo con esto, que sea un siervo de Dios que te pueda escuchar con atención, y eso es otra cosa. Pero un vecino, pero un familiar, pero un hermano que no va a entender lo que tú le vas a decir, no lo hagas nunca. Perdona. Si el Señor nos preguntara, hermanos, ahora mismo, la siguiente pregunta sencilla. ¿Cuál es la siguiente pregunta, hermanos? ¿Quieren hacer eso? Esa es la pregunta. Tenemos que hacerlo, hermano. Con humildad, con temor. ¿Sí? Delante de Dios. Para que algún día, hermano, algún día, usted como Josué, porque Dios lo va a ayudar. Escuche eso. Dios te va a ayudar. Si tú haces esto, Dios te va a ayudar para que algún día tú digas, yo en mi casa. Vamos a servirle. ¿Está lejos? Sí, está lejos. ¿Pero qué? ¿Cuán lejos vio Abraham? ¿Cuán lejos vio Moisés el servicio de Dios? ¿Sabe cuánto tiempo le costó a ellos? Años. Hoy día nosotros tenemos el Espíritu, es diferente. El tiempo puede ser más corto. Pero hermanos, terminamos de la siguiente manera. ¿Listo? Ahí, en la misma carta a los Colosenses, pero ahora en el capítulo 4, versículo 2. ¿Cómo dice Colosenses 4:2? Perseverar, hermano, no es orar esporádicamente. Ay, hermano, es que a veces ni esporádicamente lo hago. Perseverar en la oración, velando en ella, velando en ella. ¿En cuántas cosas perseveramos nosotros, hermano? ¿Saben cuántas cosas perseveramos nosotros diario? Piénsela. Usted persevera en muchas cosas, yo persevero en otras. ¿Y en la oración qué? Vamos a perseverar en la oración para que Dios empiece a gobernar en nuestras casas. Porque a veces parece ser, hermanos, que Dios no está gobernando en nuestras casas. Que Dios no está gobernando en nuestra familia. Vamos, así los demás en la casa no sean cristianos, vamos a empezar a que Él gobierne mi vida con su paz, a llenarme de Él. Entonces, hermanos, viene la pregunta aquí, con eso terminamos. ¿Cómo serán las palabras cuando Cristo empieza a gobernar con su paz en nuestro corazón? ¿Cómo serán los gestos? ¿Cómo será el trato? ¿Cómo serán las reacciones? ¿Cómo serán las miradas? Porque todo esto, hermanos, miradas, gestos, reacciones, hablan, ¿verdad?, de quién está gobernando en nuestra familia. Que Dios nos bendiga, hermanos. Amén.